estamos enlazados con Giovanni Vizcardo, nuestro corresponsal de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Ya lo peor ha pasado del huracán Sandy. Cuéntanos cuáles han sido los estragos que ha dejado Sandy en Washington. Bueno, Samuel, aquí en el área de Washington, D.C., en realidad no ha habido muchos estragos. Ha sido más que nada en la ciudad de Nueva York. No olvidemos, como comentábamos ayer, Manhattan es una isla y Manhattan, por lo tanto, está rodeada de agua y es precisamente la periferia de Manhattan, lo que son las costas de Manhattan, donde se tuvo que dar la evacuación obligatoria. El alcalde Bloomberg tuvo que invitar o tuvo que, de una manera obligatoria, sacar a todas las personas porque ha estado el huracán Sandy por allá de una manera bastante desastrosa. Los edificios los había cortado, la fachada de muchos edificios estaba cortada un poco como un pedazo de pastel, no se veía más que los cuartos de los edificios en ese momento. No olvidemos de que más o menos alrededor de 17 personas han fallecido a causa del huracán Sandy. Y bueno, no olvidemos que, como habíamos dicho ayer, más o menos también 6 millones de personas, 5.7 millones de personas en realidad se han quedado sin electricidad en todos los estados en los que ha caído Sandy o los estragos de Sandy. Me encuentro en este momento aquí en el área de Washington, D.C., en un barrio bastante humilde de trabajadores, en lo que es Woodbridge, Virginia, con el señor Javier Soto de México, y él tuvo que pasar aquí la noche solo en su casa móvil. Precisamente este vecindario solamente está hecho de casas móviles, no tiene base de concreto, por eso se llama móviles, y viven muchos trabajadores, más que nada hispanos, y personas pues que trabajan constantemente para poder, digamos, pagar estas casas, muchas de ellas alquiladas, otras propias, pero el panorama aquí no es tanto como lo que pasó hace unos meses con el otro huracán el año pasado, el huracán Isaac, donde me comentaba aquí don Javier, precisamente todo, ya lo van a ver, toda la parte de juego, lo que es el frontis de las casas y donde están aquí los juegos para niños, se llenó de agua totalmente, y muchas, casi las casas móviles aquí, un poco como que flotaban, me comentaba don Javier, porque había muchos escombros debajo precisamente ellas y el agua, no sobre todo, que se había llenado debajo de todas estas casas móviles. Don Javier, entonces usted me dice que estuvo anoche aquí en su casa móvil. ¿Cómo sintió esta tormenta tropical? Anoche nada más era el aire y el miedo de los árboles que se podían quebrar y eso, pero estuvo más tranquilo. A comparación de usted decía del año pasado, la tormenta Isaac sí fue mucho más fuerte, ¿no? Por el agua que llegó hasta aquí. Sí, el año pasado tuvo que salir la gente y este año no, pues, estuvo más tranquilo. Ahora, usted me decía de que viven 5 personas y 3 de ellas son niños, ¿cierto? Y un bebé de unos 10 meses. Sí, 3 meses. Ellos tuvieron que salir, me comentaba usted, solamente usted tuvo que quedar en nombre, en representación de toda la familia. Sí, porque para mayor seguridad, si por algo de un árbol o algo que cayera. Ahora, usted está haciendo reparaciones aquí en el techo, precisamente. Vamos a mostrar las reparaciones que está haciendo don Javier. Ha puesto, como pueden ver aquí, ha estado poniendo un toldo. En realidad los techos aquí son un poco como de caraminas, un poco como los que tenemos en los pueblos. Pero de todas maneras, como se puede ver, este es un barrio pues de personas bastante humildes, ¿no? Entonces don Javier estaba aquí tratando de reparar un poco como una especie de toldo, porque dice que hay me explicaba que hay una fuga de agua, una gotera. Sí, adentro en la cocina se está liqueando. Está goteando, ¿no? Como decimos acá, está liqueando, está goteando en realidad. Y ahora, ¿ese es el único problema que ha tenido con su casa? Sí, es el único problema. Entonces la tormenta no ha sido tanto como la pintaba. Sí, no, gracias a Dios que no pasó a más. Sí. ¿Sabe de sus vecinos que han tenido problemas? No, nada, de todo tranquilo, gracias a Dios. Todo está bien. Ahora, como podemos ver, entonces ya está entrando un poco la oscuridad aquí, pero de todas maneras se puede ver, como me comentaba don Javier, todo lo que pueden ver, el pasto allí y toda la parte de que las personas que viven aquí, más o menos hay como unas 50, 60 casas móviles aquí. Todo esto se llenó con el huracán Isaac el año pasado, se llenó de agua totalmente. Me comentaba
don Javier aquí. No sé si tengas alguna pregunta, Samuel desde Estudios. Sí, quería preguntarle algo a don Javier, a ver si le conectas los audífonos y así converso con él un ratito desde Perú. Ahí están las imágenes de Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué bueno que no hayan pasado mayores problemas por el huracán Sandy allá. Cuando tú recibiste la información, como todos los estadounidenses de la costa este de los Estados Unidos, de lo que sería esta tormenta monstruosa, ¿de qué manera te preparaste? Es decir, ¿tomaste precauciones o simplemente decidiste esperar, vamos a ver lo que pasa? No, pues esperamos a ver qué pasaba o cómo se veía. ¿Qué medidas de precaución, por ejemplo, toman en anuncios como estos? Cuéntanos un poco a nosotros que aquí en Perú, por ejemplo, no sufrimos de tormentas tropicales ni de huracanes. ¿De qué manera se protege la casa, los chicos? ¿Cómo uno busca, acá le llamamos mochilas de emergencia? ¿Cómo es que ustedes se preparan en ese sentido? Pues compro uno comida y por ejemplo, lámparas o cosas para sobrevivir si se pone más difícil la cosa y ahí como vayan las noticias va uno escuchando lo que digan. Sí. Bueno, pues Javier, qué bueno que no haya pasado a mayores la situación del huracán Sandy en Washington. Muchísimas gracias por estar conversando con nosotros. Te pido si por favor puedes retornar el audífono a Giovanni para seguir conversando con él. Te estoy escuchando. Me estás escuchando, Giovanni. Muy bien, qué bueno que allá no haya pasado. No hay apagones, ¿no es cierto? Acabo de informarme que, por ejemplo, en Nueva York, las personas que ya sufren de los apagones van a ver restablecido el fluido eléctrico recién el 8 de noviembre. Esa es la situación caótica que están viviendo las personas post-huracán Sandy. Allá en Washington no hubo apagones. Efectivamente, no ha habido apagones para nada. Ha habido en ciertas áreas aisladas, Washington DC y también de Virginia y de Maryland, que son los estados contiguos, pero nada de lo que se esperaba en realidad. Por ejemplo, yo viví el huracán Isabel en el año 2003 aquí en los Estados Unidos. En ese entonces yo vivía dentro de lo que es Washington DC, en el área de Georgetown, un área bastante exclusiva. Allí sí nos quedamos 7 días sin electricidad. Y fue bastante curioso porque Georgetown es un poco como, digamos, la Avenida del Arco, ¿no? Imagínate la Avenida del Arco que se quede sin luz. Era bastante curioso eso. Tuvimos que efectivamente cada día salir a comer a restaurantes o a algún otro lado porque no podíamos en realidad tener comida en la refrigeradora por lo que se desperdiciaba, ¿no? Porque la comida se podría allí en ese momento, ¿no? Entonces no podemos hacer nada de eso. No ha pasado eso aquí en el área de Washington, DC, no como se pintaba, no como se esperaba, pero sí efectivamente, como lo has dicho, en Nueva York se están quedando más o menos unos 5 a 7 días, ¿no? Más de una semana quizás. Y esto va a tener una repercusión bastante grande en lo que son las elecciones. No olvidemos que este martes que se viene el 6 de noviembre son las elecciones. Entonces, ojalá que muchas personas no se desanimen a votar porque recordemos que el voto aquí en los Estados Unidos no es obligatorio. Y muchas personas votan el mismo día entre 6 de la mañana a 8 de la mañana o entre 4 de la tarde a 7 de la noche. No es como en el Perú, recordemos, donde nosotros nos tomamos el lujo de días de prepararnos un fin de semana y votar un domingo. Aquí no se vota un domingo, aquí se vota el martes y va a tener efectivamente pues mucho que decir ese día, martes 6 de noviembre, con respecto a las elecciones y a las personas que salgan a votar, ¿no? Hace un rato comentaba con un colega que muchas personas no salen a votar aquí en los Estados Unidos, no solo por la apatía, sino también por el hecho de que no les gusta ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata, pero este colega me decía, todavía hay más partidos. No olvidemos que aquí en los Estados Unidos se cuentan más de 2 partidos, claro que los 2 partidos más influyentes, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, son en realidad los que llevan la batuta en las elecciones, pero tenemos por ejemplo el Partido Verde. Entonces si estas personas no están de acuerdo ni con el Partido Republicano ni con el Partido Demócrata, entonces ellos por ejemplo deberían elegir al representante del Partido Verde, aunque no gane, aunque sean 1000 votos a nivel nacional o aunque sean 2000 votos. Mi colega decía de que eso en realidad sería un voto de protesta y demostraría que las personas no están contentas ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano. No olvidemos que Ross Perot, más o menos en la década en los años 90, surgió como un tercer candidato y fue un candidato bastante fuerte. Entonces muchas personas lo eligieron a él, claro que no salió al final, lo eligieron a él como su candidato,
pero eso demostró que las personas no estaban de acuerdo ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano. Oye, tengo una curiosidad. ¿El clima ha cambiado en Washington? Bueno, tengo dos curiosidades. Esta es la primera. El clima ha cambiado en Washington porque estaba leyendo las noticias y viendo a través de la televisión de Estados Unidos y, por ejemplo, en Nueva York, en algunas zonas de Nueva York y New Jersey, se hablaban de la llegada de tormentas de nieve. Allá, ¿el clima cómo está en Washington? No, aquí estamos bien, recordemos de que está llegando a las montañas de Virginia Occidental, ahí donde se está quedando toda la nieve, en las montañas de Virginia Occidental. Y nosotros estamos en Virginia, no necesariamente en Virginia Occidental, y es allí donde ha venido precisamente la tormenta de nieve. Justamente ayer comentábamos, y no sé si se escuchaba por el radio entrecortado, gracias a Sandy, ¿cierto?, de que la tormenta que viene de norte a sur es una tormenta de nieve. Y la tormenta Sandy, que es de sur a norte, se encontraba con esta tormenta, y esos estados como Virginia Occidental o los estados que se encuentran al oeste de Washington DC son los que iban a sufrir con esta tormenta de nieve. Iba a caer más o menos a dos pies, que son más o menos 60 centímetros de nieve. Pues estamos hablando de bastante nieve. Vamos a ver qué sucede. Esperemos de que la gente no se aísle en esos estados. Entonces, por aquí el clima ha cambiado definitivamente en Washington DC. Ya saqué mi abrigo. Y claro, ahorita me olvidé, todavía no tengo guantes, me olvidé sacar los guantes. Así que estoy que me pelo el frío, pero igual, la noticia tiene que darse, la función tiene que continuar. Y aquí estamos pues tratando de darles llegar a la audiencia peruana a través de Willax Televisión, dándoles a conocer todo lo que sucede aquí desde el área de Washington DC. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, por la cobertura de ayer, en medio de la tormenta, hoy día también trabajando después del paso de Sandy. Y muy bien, las informaciones, por favor, completas y bien explicadas. Y muchísimas gracias también a nuestro entrevistado, al señor Soto de México. Javier Soto de México, por concedernos este tiempo. La segunda curiosidad era, ¿tú estás en el techo de una de las casas móviles? Efectivamente, estoy en el techo de una de las casas móviles. Justamente me decía don Javier, por favor no se me ponga por allá porque se nos cae todo. Efectivamente, son como las calaminas. Entonces me estoy moviendo lo que es 1 metro cuadrado más o menos sin necesidad de que se caiga todo. Efectivamente, déjame poner la otra cámara y ya vas a ver que estoy en el techo. Hemos subido por aquí con nuestro ascensor latino. Ahí está el ascensor, ya lo veo, la escalera. Y gracias a la hospitalidad de don Javier que nos ha llegado, es decir, él es de Puebla, México, trabaja en construcción, y él me comentaba, cosa curiosa, ya que tienes curiosidad, también tú, de que aquí en el estado de Virginia es donde mejor se pagan los trabajadores de construcción. Me comentaba don Javier de que él se ha paseado por todo Estados Unidos, desde Illinois, Chicago, hasta Georgia, Atlanta, Georgia. Y él me decía de que él no sale de Virginia a no ser de que le saquen con la tarifa de aquí, no como le pagan con la tarifa de aquí. Así es que le pagan bastante bien, aparentemente, en lo que es el área de Washington DC, y él está bastante contento, ¿no? Ahora, la recomendación personal sería de que se pegue un viajecito de unas 3 horitas o 4 horas a Nueva York, porque ahí también va a haber muchísima chamba para reconstruir ciertas cosas. Así es que, aunque no paguen al precio de Washington o Virginia, pues al menos va a gotear. Bueno, Giovanni, tenemos que poner punto final a esta transmisión, agradecerte por la cobertura que nos realizaste ayer y hoy día, y estaremos en contacto de seguro en los próximos días y sobre todo el día de las elecciones, y que es martes 6, ¿no es cierto? Y después de las elecciones también para conversar un poco sobre si sigue el presidente Obama en la presidencia o Estados Unidos tiene nuevo presidente. Muchísimas gracias, estamos en contacto en otro momento. Ya nos vemos a ver. Muchísimas gracias. Te cuidas y se cuida todo el Perú también. Chao, chao. Muchas gracias, Giovanni. Giovanni Vizcardo, nuestro corresponsal de la capital de Estados Unidos, Washington, informándonos todo lo ocurrido tras el paso del huracán Sandy. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más noticias. En tiempo real llega